Hauser, bueno, antes que nada, gracias por la delicadeza de atendernos. Consultarle, ¿no? Como presidenta de esta federación, ¿qué importancia tiene esta clase de encuentros aquí en Uruguay? Bueno, estamos aquí en Uruguay en el segundo encuentro iberoamericano y por la invitación de este encuentro a la World Naturopathic Federation, la Federación Mundial Naturopática, hemos venido con mucho gusto a presentar nuestro trabajo en el mundo. Es juntar naturópatas mundiales. Esa profesión existe en muchos países, como por ejemplo en Norteamérica, aquí en Sudamérica, en Europa. Tiene diferentes regulaciones, diferentes formas de educación y queremos aprender de los países entre ellos y mejorar esa profesión para que pueda instalarse y ser una profesión para la salud pública, para el camino de la naturaleza en cuestiones de salud. ¿Cuál es la experiencia que se ha recogido en países europeos, por ejemplo, donde está más desarrollada de alguna forma esta filosofía incluso de vida, ¿no? Sí, bueno, la filosofía naturopática tiene sus orígenes en Europa, en Grecia sobre todo, con el corpus hipocrático, por ejemplo, con Galén, con muchos representantes de la naturopatía, como Hildegard von Bingen, Pfarrer Kneipp, personas que están muy conocidos y desde ahí se ha desarrollado en todo el mundo. En Europa existe una profesión regulada en Alemania, por ejemplo, y nos llamamos Heilpraktiker. Yo también soy Heilpraktiker, que es parecido, es lo mismo como el naturópata, pero con regulación del Estado. Entonces tenemos que hacer un examen adelante del Estado para enseñar que no somos personas o que somos personas con una educación en naturopatía y que podemos practicar estas técnicas. En Suiza, por ejemplo, recién regulada una profesión que se llama el Naturheilpraktiker, que tiene regulación, tiene educación, sus estudios y todo regulado. En el resto de Europa está todavía libre de regulación, entonces las leyes no existen, pero existe la profesión. Entonces, eso es lo que vamos a investigar en cada país, lo que pasa. ¿Cuál es el camino, de alguna manera, para institucionalizarlo o hacerlo una profesión aquí en Uruguay? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema político estrictamente? Bueno, el camino sería también aprender de otros como lo han hecho. Por ejemplo, el ejemplo muy bonito, muy bueno es en Estados Unidos, donde hay universidades privadas que están reguladas en una forma de acreditación por el Estado. Entonces, una universidad privada donde enseñan naturópatas, pero está controlada, que tiene su programa, sus años, su programa mínimo de naturopatía. Entonces, a través de esta universidad privada pueden hacer el título del Naturopathic Doctor. No es médico, es un naturópata. Y eso sería un buen ejemplo para poder empezar con una regulación, porque la regulación está totalmente relacionada a la educación. Bien. Hauser, le agradecemos mucho por la delicadeza de habernos atendido. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene para los legisladores uruguayos, en definitiva, para los representantes nacionales, poder participar de eventos de esta naturaleza, donde Uruguay de alguna manera está también aprendiendo, ¿no? Interiorizándose de qué se trata en definitiva? Exacto, estamos acá invitados por el presidente del comité organizador, en carácter de presidente de la Comisión de Salud, y venimos a aprender. Es una profesión milenaria que se ha expandido a lo largo y ancho de todo el mundo. En América Latina ha costado más ingresar a esta profesión y para Uruguay es nuevo. Es nuevo como organización, pero creo que como integrantes del gobierno tenemos que prestar atención, porque si uno ve, cada vez hay más clínicas de homeópatas, de acupunturistas, y me parece que el gobierno desde el Poder Ejecutivo tiene que empezar de alguna manera a regular esta profesión,
que para mí es importante, porque se desarrolla, porque hace bien, porque está científicamente probado. También hay que desarrollar toda la parte de formación de naturópatas, a través de escuelas, a través de la universidad. Digo, hay que empezar todo un trabajo de cero en Uruguay, que me parece que es un desafío importante. Por eso hoy venimos con mucha expectativa de escuchar y de aprender a los efectos de incorporar algún tipo de conocimiento y empezar a trabajar en forma conjunta con la Federación Mundial, que nos van a proporcionar, nos dijeron, mucho material para, bueno, empezar a tratar de estudiar el tema y empezar a legislar al respecto. Una profesionalización y de alguna forma incorporación al sistema que ya está siendo utilizado en otros países del mundo, ¿no? Uruguay como que ha quedado un poco rezagado en ese sentido, ¿se puede interpretar así? Sí, Uruguay no ha desarrollado esta técnica, digamos. Esto no es asimilable a los médicos, si bien hay médicos que practican el naturismo. En el mundo se ha desarrollado la carrera de naturópata con determinadas exigencias curriculares, con universidades privadas, y el Uruguay ha estado ausente. Yo diría que ausente casi toda América Latina. En algunos estados en Brasil se ha desarrollado, en Argentina prácticamente nada, en Chile prácticamente nada, en Estados Unidos sí, hay carreras universitarias naturópatas, en Europa también hay una expansión muy importante, fundamentalmente en España, y Grecia, que es el núcleo central, que nos decía la vicepresidenta de la Federación Mundial, que es el núcleo central donde hace muchos miles de años se empezó a practicar esta ciencia.